Estuvimos viendo en los versículos del 1 al 3 y esta noche pues vamos a continuar con los versículos del 4 al 6 porque nada más tenemos 6 versículos en Salmos 23 y vamos a presentar esto al Señor, este momento del plato fuerte de este estudio para que Él nos dirija. Padre de la gloria, te damos gracias. Bendecimos, glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor, porque tú eres Dios bueno, Dios de misericordia, Dios de bondad. Gracias, Padre, por todo lo que nos has permitido en tu misericordia en este día. Gracias porque hemos superado todos los obstáculos que este día ha tenido, Señor. Y aquí venimos con gozo a hablar de tu palabra, a escuchar de tu palabra. Señora, que nuestros corazones sean una vez más edificados y confrontados. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que tome el cuidado y el control. Es tuyo, Señor. A ti lo cedemos. Cedo mis labios, cedo mi corazón y todo lo que se vaya a decir, Señor, que lleve tu esencia, que lleve tu aroma, que lleve tu gracia, esa que verdaderamente nos bendecirá. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues, ¿por qué necesitamos al pastor? Y el versículo que vamos a iniciar está en el 6, Salmos 23, versículo 6, que nos dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué promesas tan lindas en esas pocas palabras de ese verso 6 de Salmos 23. Y yo quiero comenzar resumiendo algunas cosas de las que vimos ayer en los versículos del 1 al 3. Lo primero que comentamos es que ese salmo es una metáfora o representación de Cristo como pastor de sus ovejas, que somos nosotros los que le decimos sí como Señor y Salvador. También pudimos ver que fue escrito por el rey David, quien tenía calidad más que suficiente para hablar de lo que era un pastor. Vimos cómo Jesús es comparado con el pastor y a su pueblo como sus ovejas. Y esta relación para enseñarnos cómo es el cuidado, la protección y la guía que nos ofrece ese pastor. Otra de las cosas que nosotros vimos es la gran importancia de una oveja para el pastor, que aún teniendo 100, 1000, 10,000, 1,000,000, no importa la cantidad, si se le escapa una, él va con todo su amor a buscarla, pero no deja las otras a la buena de Dios, las deja bajo protección y cuidado. Y asimismo nosotros como oveja, que tenemos muchas limitaciones, eso también vimos anoche. ¿Se recordarán algunas de las limitaciones que tienen las ovejas? Qué bonito sería que pudiéramos hacer un momento de interactuar uno con otro. ¿Qué? Son sordas. ¿Son sordas? Exactamente, son ciegas. Son cercas. Bastante. Así es, tienen tantas limitaciones y así mismo como ellas las tenemos nosotros. Por eso necesitamos a un pastor que verdaderamente nos guíe. Además, tienen el olfato nulo. Ellas ni saben oler las cosas que ellas van a comer. Ella no sabe si está buena o está mala. Y nosotros así mismo también nos pasa que muchas veces nuestro olfato espiritual está tan distorsionado que no sabemos si lo que estamos comiendo está bueno o está dañado, está envenenado, está fermentado, está de una manera que nos va a hacer daño.
Y viviendo una vida tan difícil con todas esas debilidades, nosotros verdaderamente necesitamos a alguien que nos guíe, que nos cuide. Y por esa fragilidad, también nosotros comentábamos anoche que Isaías 53:6 nos dice que nos descarrilamos y que cada cual decide su camino. Con tantas debilidades, si no tenemos quien nos guíe, hacemos lo que se nos antoje y lo que entendamos es lo correcto. También nosotros podemos decir que hay muchas advertencias de que nos guardemos de los que son falsos que están a nuestros alrededores, que vienen como mansas ovejitas, pero que son unos lobos dispuestos a devorarnos hasta lo máximo. Pero que toda oveja sabia, que todo aquel que reconoce, que decide caminar por el mejor camino, sigue a Jesús como su pastor. Y ahí es donde nosotros podemos ver que nada nos faltará. Otra cosa, y que también se comentó bastante, es que hay muchos que dicen ser ovejas del pastor. Ese tema estuvo interesante anoche. Muchos dicen ser oveja, pero ay, cuántas ovejitas malcriadas, cuántas ovejitas difíciles que no se dejan manejar por el pastor, ni por el pastor que está dirigiendo su congregación. Y si no obedecemos al pastor que tenemos en esta tierra, que miramos, con quien compartimos, con quien hace lo posible por darnos un buen alimento, ¿qué nos quedará con el pastor de los pastores? Y muchas que son tan rebeldes, lo que muestran con su vida es que son unas cabras. En estos días predicaba un pastor en la iglesia y decía que existen cabritas y cabras más grandes. y verdaderamente es así, porque hay muchos que tienen muy poco discernimiento y viven comiendo de toda la comida espiritual chatarra, que viven cansadas, que viven estresadas, que esa es otra de las cualidades que tienen las ovejas, que se estresan. ¿Por qué? Por sus limitaciones que tienen. A pesar de que existen promesas, de que el pastor promete pastos delicados, tiernos, sabrosos, donde nosotros podamos descansar. Y otra cosa que a mí me gustaría recalcar es lo que nosotros vimos acerca de Esaú y su grave error de vender su primogenitura por nada, desechando lo que verdaderamente tenía valor por un simple y vulgar plato de lenteja, o por un cocidito de guandule, o por un sancochito. Así que mucho cuidado que nosotros no tomemos esas decisiones erróneas de cambiar lo que es verdaderamente importante por tonterías, por banalidades, por simplezas que lo único que van a hacer es dañarnos nuestro camino. Y no solamente el camino terrenal, el camino hacia la patria celestial. Pero las ovejas que seguimos firmemente a nuestro pastor, vamos a ser confortadas, vamos a ser guiadas. ¿Por qué? Porque el amor que nos ofrece nuestro Señor, nuestro pastor, es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Algo que a mí se me olvidó anoche, pero que me recordé hoy, es que cada vez que vayamos a leer los salmos, veamos el encabezado que tiene. Y no solamente en el libro de los salmos, en toda la Biblia. Porque cuando nosotros tenemos una lectura de un capítulo, nosotros al ver el encabezado nos da una idea de cuál es el contexto
contexto de a qué se refiere, por qué fue escrito eso y por qué el Señor consideró que era importante de que estuviera en las Sagradas Escrituras. Así que eso también se me pasó y yo espero que ustedes lo tengan en cuenta cada vez que vayan a leer la Biblia. Ahora vamos a seguir con el versículo 4, que nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor, porque el pastor de los pastores estará conmigo, estará contigo. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Señores, cuando uno lee esos salmos tan lindos, y no solamente los lee por leerlo, porque en este momento me está pasando una situación y yo necesito encontrar una palabra que me ayude. No solamente así es que tenemos que leerlo. Cuando lo leamos, vamos a sacarle el jugo, vamos a saborearlo. El pastor de los pastores nunca abandonará a sus ovejas. Eso es una protección que nos da el Señor, sea que nos encontremos en medio de valles de sombra o de muerte. El Señor nunca nos abandonará. Y era algo que comentaba ahorita nuestra hermana Ana Marisa, que aún con su brazo, con su problema, con su dolor, se pone hermosa. Ven, ayúdame, que voy hermosa y bella, porque voy a hablar, porque voy a compartir, porque voy a estar en los negocios de mi Padre. Aunque andemos en valles de sombra o de muerte, el pastor nunca abandonará a sus ovejas. ¿Qué pasa? La vida tiene valles, la vida tiene montañas, la vida tiene piedras, tiene tierra, tiene nieve, tiene de todo tipo de cosas en el camino. Pero eso nos lleva a entender que hay momentos en que todas las cosas pueden estar muy bien, en que el terreno está muy alineadito, está muy bonito, todo está tranquilo, hay prosperidad, hay bienestar, hay salud, hay muchos amigos a nuestros alrededores. Pero también hay momentos de enfermedades, hay momentos de escasez, hay momentos de dolor, de soledad, de muerte, de desempleo. ¿Cuántas altibajas tenemos nosotros como seres humanos? Ahora bien, ante todas esas situaciones, siendo rebaño del pastor, aunque nos rodeen los leones, aunque a nuestro alrededor estén las serpientes más mortíferas, estaremos protegidos, estaremos seguros, porque aquel que ha prometido es fiel y nos dice que siempre estará con nosotros y nos guardará. No nos lamentemos porque estemos pasando, que nos duelen las situaciones. Claro, estamos en la carne. Y en la carne sentimos todas esas cosas. Pero una cosa es que nuestra carne sienta el dolor y otra que nuestro espíritu esté en gozo, aún en medio del valle de la sombra o de la muerte. Si nosotros nos vamos a Daniel, señores, nosotros pudiéramos preguntarle a él, y eso lo vemos en Daniel capítulo 6, cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, que uno pudiera decir, cuando a uno lo echan en una situación que uno no sabe por dónde está la escapatoria, que no hay ninguna, pero oigan lo que dijo Daniel en 6:22.
mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Qué estaba hablando ahí Daniel? Daniel supo ver la gloria y la misericordia de Dios aún en medio de su gran problema. Nadie creía que Daniel pudo haber salido de esa situación. Pero como el Señor guarda a sus hijos, Él cerró la boca de los leones. Y si Él la cerró con Daniel, ¿por qué no lo va a hacer contigo, amada hermana? ¿Por qué no lo va a hacer contigo, amado hermano? Pero algo que yo quiero destacar ahí es el comportamiento de Daniel. Fíjense que él dice, ante él fui hallado inocente. Daniel caminaba como el Señor quería que él lo hiciera. Inclusive, y no solamente delante de Dios, delante del rey. No te he fallado, no he hecho nada malo. Podremos nosotros decir cuando estamos pasando por una prueba difícil, Señor, ante ti sé que soy inocente y que no he hecho nada malo. Cuando nosotros estemos convencidos de eso, los cuidados del Señor cerrarán todas las bocas de leones que nos quieran devorar. Así que escriba eso, amada hermana o hermano. Aunque estemos pasando cualquier cosa, el Señor va a cerrar la boca de los leones. Porque el pastor nos va a dar un escondite seguro. Nos quiere junto a Él como la gallina sus polluelos debajo de sus alas. Así nos guarda y nos protege al Señor. Eso lo vemos en Lucas 13:34. Como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas. Oiga, esas son palabras para nosotros anhelar, entrar en el reposo de nuestro Señor. También en ese verso 4 nos refiere que su vara y su cayado infundirán aliento. La vara era un palo que acababa en una bola con unos pinchos incrustados para defender a las ovejas de las fieras. Y el cayado lo utilizaban para golpear el suelo o las rocas para infundirle aliento a las ovejas, aunque también la usaban para disciplinarlas. Pero cuando el pastor daba ese golpecito, era para decirle, yo estoy aquí. Tú no estás sola, ovejita mía. Aquí estoy para cuidarte y para protegerte. Y tengo una vara para defenderte de las fieras. Ese es nuestro Señor, el que tiene su vara y su cayado para defendernos y para infundirnos su aliento. También para darnos disciplina, porque con ese cayado, también cuando la ovejita se ponía medio malcria, medio rebelde y medio revoltosa, con ese cayado, él la alaba. O sea, la atraía hacia él. Y quizás a veces podían sentir un poco de dolor, porque ese cayado era ese instrumento que, o sea, la vara, con la vara era la que tenía unos pinchitos incrustados para poder decir, mira, hey, muchachita, ven para acá. Y hoy su vara y su cayado están a través de su palabra. Nosotros recibimos aliento a través de la palabra del Señor. Y por eso es que nosotros estamos muy acostumbrados a buscar en los salmos, en el libro de los salmos.
porque sabemos que siempre vamos a encontrar palabras de aliento, porque anoche decíamos, ¿verdad?, que los salmos eran cánticos de alabanza al Señor, eran poesía, era algo que salía desde el fondo del corazón de quienes los escribían, eran cánticos. Y hoy nosotros tenemos la palabra de Dios que sigue siendo útil para enseñarnos. Que la palabra de Dios es la que nos dice, hey, revísate que por donde tú estás caminando no es el camino correcto. La palabra nos reprende, nos sabe cómo corregir, pero la palabra nos corrige de una manera tal que nos muestra el amor de Dios. Nos instruye en lo que es la verdadera justicia. No la justicia ciega que vive la humanidad, como digo yo, que la justicia humana depende de cuán bueno sea el abogado. Para uno que es culpable por todos los lados, sacarlo como el más inocente de todos los inocentes. Esa es la justicia humana. Pero nuestro Señor nos corrige y nos instruye con la justicia que es verdadera, esa que viene de arriba. Y nosotros como ovejas debemos de estar enteramente capacitados. Debemos de conocer la palabra de Dios y más que conocerla, vivirla, mis amados. De nada nos va a servir comer Biblia, si no la ponemos en práctica. Si los demás no ven que en nosotros hay algo que es diferente a lo que ellos ven en los demás. Entonces, la palabra de Dios es nuestra vara y es nuestro cayado, porque cuántas veces la palabra de Dios nos ha dado nuestro latigazo, señores. Hay veces que uno dice, ay, Señor, pero y yo verdaderamente así es como estoy. Pues sí. Es que la palabra del Señor es una vara, pero también es un cayado que con sus golpecitos de amor nos dice, no estás sola, no estás solo porque yo estoy contigo. Y esa vara y ese cayado es lámpara a nuestro camino y es lumbrera a nuestros pies. Como dice en Salmo 119, 105. Que por cierto es el más largo que está en la Biblia y contiene enseñanzas maravillosas. Tiene 176 versículos. Nosotros a veces cuando los muchachos de la clase se ponen medio rebeldes, decimos, mira, si no te aquietas te pongo a leer el Salmo 176 para que me lo recite totalmente, completico. La palabra de Dios es nuestro escudo a los que en Él nos refugiamos. Porque muchos por ahí dicen, no, porque el Señor es mi escudo, el Señor es mi fortaleza, y leen esos salmos, y sí se lo dicen y se lo aplican, pero no estamos viviendo de acuerdo a como el Señor quiere que nosotros vivamos. Son hermosas alabanzas, pero tienen muchas condicionantes que nosotros debemos de revisarnos. Porque la palabra de Dios nos manda a revisarnos. ¿Y qué tenemos que saber? Que la palabra de Dios es la que nos va a llevar a la patria celestial. Porque la palabra de Dios es la que nos va a hacer que nos vayamos limpiando todos los días. Porque es la que da entendimiento al sencillo, al simple, aquel que no entiende nada. La palabra de Dios es una luz que se abre, sus ojos se abren y esa misma palabra nos enseña que no solo de pan vive el hombre, no solo es del plato de lentejas. Fíjense cuánto error hubo por simplemente pensar que era de pan que se vivía. No, alabemos al Señor por eso, porque su palabra es viva. Es que nosotros seamos realmente discípulos del Señor para poder recibir lo que Él tiene para nosotros, para conocer su verdad, para que seamos verdaderamente libres.
Porque cuántas personas atadas, porque no han decidido entregarle su vida al Señor como conviene. Y cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, sentimos gozo en compartirla. Sabemos que la palabra del Señor, cada vez que nosotros la llevamos, nunca retornará vacía, como lo dice Isaías 55:11. Aprendámosla, vivámosla, compartámosla, seamos testimonio de la palabra de Dios, porque es que ninguna oveja que obedezca fielmente al pastor va a menospreciar la disciplina de su pastor. Al contrario, nosotros vamos a estar totalmente apercibidos. Oiga, yo amo a mi pastor. Mi pastor yo lo veo como un papá, el papá que no tengo, el papá que me regaló mi Padre Celestial. Y yo no quiero, cada vez que yo lo escucho a él, a veces hablándole a la congregación de situaciones y cosas que están ocurriendo, yo digo, ay Señor, dámele fortaleza a mi viejito para poder aguantar tantas cabritas que a veces aparecen. Y con tanto amor, y yo digo, Señor, ayúdame a obedecer a mi pastor, porque mi pastor lo que me está enseñando el camino a la patria celestial, para que yo pueda llegar a conocer al pastor de los pastores cara a cara. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque viene un juicio, mis amados. Y cada día nosotros estamos viendo lo difícil que está la humanidad. Y eso nos lleva a entender cada día más y más que esto se está cumpliendo todo. Y qué triste es que se cumpla la palabra de Dios. Que le venga y suene la trompeta y levante a su pueblo y haya cabritas que hayan conocido el evangelio y lamentablemente se van a tener que ir a llorar para el corral al que le hacían tanto honor, pero que nunca fueron del corral del Salvador. Viene un juicio. Señores, y el Señor cuando nos guía a través de su palabra, cuando nos dice a veces palabras duras, que sabemos que el Señor las está hablando a nosotros. Porque si nosotros pudiéramos mencionar, por ejemplo, a un herrero, que él toma un pedazo de hierro y para convertirlo en una espada brillante, filosa, que sea atractiva a la vista de las personas, ese pedazo de hierro, él tiene que llevarlo al fuego. Luego lo tiene que pasar por agua. Luego lo saca del agua y le da golpes con un martillo. Luego la lleva a un yunque, un pedazo de hierro oxidado tal vez. Pero después de todo ese proceso, sale una bella y duradera espada. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Nosotros somos también piedras muchas veces que estamos con toda la suciedad de la tierra, del carbón y de todo lo que se le pega. Pero cuando el Señor nos pule, cuando viene el que va a trabajar ese pedacito de oro bruto, saca un oro brillante, resplandeciente, pero fue necesario pasar por un proceso, porque sin pasar por muchos procesos en nuestra vida, nosotros pudiéramos quedar convertidos en chatarra, listas para desecharnos. Tengamos cuidado cuando estamos pasando por procesos en nuestra vida. Porque el Señor quizás lo que necesitamos para ser refinados, para ser moldeados al estilo de su Hijo, a veces necesitamos muchos mandarriazos, mi gente. Y no digamos, porque muchas personas acostumbran a decir que todo lo que les acontece
el diablo me la puso difícil. El diablo se ha ensañado conmigo y toda la culpa se la echan al pobre diablo. Cuando lo que Dios quiere es sacar lo mejor de nosotros para que no nos perdamos. Porque así nos prueba el Señor y nos va a poner, y es algo que yo digo con frecuencia, la receta que necesitamos para que verdaderamente podamos ser sanados. Que a algunos el Señor le va a poner una prueba de salud, yo creo que a todito no porque yo he pasado muchas. Nos va a poner pruebas financieras, nos va a poner pruebas familiares, matrimoniales, laborales. Miren, mis amados hermanos, yo anoche, la verdad que Dios es bueno, porque yo tenía una situación que tenía que enfrentar hoy de un tema laboral. Y yo anoche yo decía, Señor, ayúdame, Señor, yo confío en ti, Señor, yo he visto tu mano obrar. Señor, yo sé que tú tienes un plan, yo no lo imagino porque los planes tuyos no caben en este cerebrito nuestro, pero yo sé que tú tienes un plan. Yo dije, Señor, yo no me voy a apear del barco, yo voy a seguir remando. Y hoy yo tenía que ir a una nueva empresa que nos están contratando, el equipo. Nos desahuciaron de la empresa anterior y nos llamaron porque el Señor ha sido tan bueno que gracias a Dios Él ha permitido que yo nunca tenga que buscar trabajo. Dios ha sido demasiado bueno. Yo siempre termino en un lado y me llaman de otro, termino en un lado y me llaman de otro. Pero ahora lo que me estaban ofreciendo o nos estaban ofreciendo al equipo, no estábamos de acuerdo. Estábamos un poco tambaleantes. Inclusive algunos querían apearse del barco. Y yo decía, Señor, tú tienes un plan. Y hoy nosotros fuimos a la reunión y déjeme decirle que yo salí tan positiva de esa reunión. Yo dije, la verdad, Señor, que los planes tuyos son perfectos. Y llamé a otro compañero y le dije, mira, te subes en el barco, así que mañana tú vas a la empresa y vas a decir que tú vas. Y así mismo él fue. Y digo, mira, tú sabes cómo yo estaba. Y era pidiéndole al Señor. ¿Por qué? Porque Él me ha prometido que estará conmigo. Ahora bien, me ha dicho, en los valles de sombra de muerte, yo no puedo desfallecer. Porque su vara y su callado me infundirán aliento. Amado, si tú estás triste, si tú tienes una congoja, si tú tienes una situación que tú no sabes cómo manejarla, entrégasela al Señor y dile, Señor, yo creo que tú tienes un plan perfecto y tu nombre va a ser glorificado. Yo salí hoy, mire, yo le escribí porque muchas personas me habían dicho, mire, y dime. Digo, mire, yo salí de ahí. El Señor es maravilloso. Porque nos iban a mandar a trabajar a un sitio lejos. Que yo dije, Señor, tú vas a hacer lo que tú entiendes. Se aplazó ir para el otro lado. Todo fue maravilloso, glorioso como el Señor sabe hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios nos prueba en la sombrita de la muerte, nos prueba en el fuego, nos prueba cuando nos estamos ahogando, nos prueba cuando nos están cayendo a martillazo. Y si nosotros no pasamos la prueba, si nos resistimos a su vara y a su callado, seremos buenos candidatos para andar sin aliento y terminar siendo chatarra espiritual. No está permitido que una oveja del pastor de los pastores termine siendo una chatarra espiritual. Vamos a ponernos las pilas, mis amados hermanos. Vamos a seguir adelante. Vamos a recordar que en el valle de sombra y de muerte no vamos a temer porque el pastor estará con nosotros para infundirnos aliento. A nosotros nos toca ser ovejas rendidas a sus pies. Alabamos al Señor. Gloria a Dios. Su Espíritu Santo
está presente en estas palabras. Y yo doy gloria y alabanza al Señor. El verso 5 nos dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Quien tiene el pastor de los pastores está seguro de que sus enemigos recibirán su recompensa también. Porque de Dios nadie se burla y cada quien recibirá lo que ha sembrado. Ahora bien, el pueblo de Dios, cada vez que se salía de sus carriles, el Señor permitía que los pueblos vecinos se levantaran contra ellos, porque era necesario enseñarle cosas para que ellos volvieran a levantar su mirada al Señor. Por eso es que nosotros, aún en presencia de nuestros angustiadores, cuando nuestra mirada se levanta al Señor, Él aderezará sus mesas delante de nosotros, en presencia de aquellos que nos hacen la guerra. Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Muchas personas tienen gente que le están angustiando a sus alrededores. Muchos enemigos, inclusive a veces de balde, porque ni idea tenemos de que nosotros le estamos cayendo mal a esas personas. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor es nuestro refugio, que Él es el refugio de los oprimidos, es un baluarte en momento de angustia. Y eso pueden verlo en Salmos 9:9. Y en Nahum 1:7 dice: es protector de los que en Él confían. El Señor es quien nos da la protección porque ponemos en Él nuestra confianza. Mire, usted no se imagina lo gozosa que salí yo hoy de esa reunión, cuando lo que yo había pensado en mi mente humana, pero la del Señor era algo especial. Porque el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, señores. A los que están con espíritu abatido, el Señor está cerca. Gloria a Dios. Y una oveja que se mantiene firme en Dios, dice totalmente convencida: ¿por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y lo alabaré. Él es mi Salvador. Él es mi Dios. Salmo 42:11. Gloria a Dios. También regocijarnos en nuestras debilidades. Señores, cuánta gente que a veces nos insulta. Cuánta gente que nos persigue porque simplemente amamos al Señor. Pero el Señor nos dice en todas nuestras debilidades, en todos esos sufrimientos que nosotros pasemos, señores, seamos fuertes en el Señor, porque cuando somos débiles, entonces el Señor pone de su fuerza en nosotros y nosotros podemos seguir avanzando. No nos inquietemos por nada. Llevémosle al Señor en oración nuestras peticiones y desde antes démosle gracia. Anoche yo le decía: Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero desde ya yo te doy gracias. Dando gracias al Señor, aprendamos a que cuando vayamos a la presencia de Dios, desde que le depositemos eso en sus manos, digámosle: gracias, Señor. Ni idea de cómo lo vas a hacer, pero tú eres todopoderoso y nada es imposible para ti. Jesús era
más que su pastor para David. Jehová era más que su pastor. Él lo define aquí como el anfitrión o el chef del banquete. Un chef que prepara espléndidos platos. Que nada nos impida ir al banquete que el pastor ha preparado para nosotros. Y los que sigamos firmes en Cristo, somos ungidos, porque Él nos dice ahí en ese versículo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Gloria al Señor. Aleluya. El ungir era una costumbre del anfitrión cuando hacía una fiesta, y eso él lo hacía para darle la bienvenida a las personas. Él derramaba sobre la cabeza de los invitados delicados perfumes. Era un acto que se hacía para mostrar lo importante y lo bienvenidos que eran y el regocijo de él poder servirles. El pastor rebosará nuestra copa con plenitud de bendición. Dice nuestro Señor Jesús en Juan 10:10, he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. El buen pastor conoce sus ovejas y las llama cada una por su nombre. El pastor sabe quién es Ana Marixa. El pastor sabe quién es María. El pastor conoce cada uno de los miembros de las familias que están aquí conectadas y los llama por su nombre. Ahora bien, también el pastor sabe que algunas ovejitas son demasiado aceleradas y hay que frenarla un poquito. El pastor lo sabe. Sabe que algunas son medio lentas y hay que darle su empujoncito para que avancen. Sabe que algunas son rebeldes y necesitan de disciplina. Algunas son peleonas, contenciosas, y a veces se alejan tanto, llenas de enojo e ira, que no saben cómo regresar. Hay otras que son inconstantes, que hoy son ovejitas, pero mañana son cabritas. Algunas que están muy flacas y necesitan un poquito más de alimento espiritual. Y en Ezequiel 34 nos habla de las ovejas engordadas, que tienen mucha Biblia, mucho conocimiento, pero ni lo viven ni lo comparten. Ahora bien, las ovejas maduras siguen al pastor muy alegres a donde quiera que van. ¿Por qué? Porque nuestro pastor de pastores sabe cómo tratarnos a cada una de nosotras, a cada uno de nosotros. Él adereza sus mesas delante de nosotros y sabe qué comida es con la que nosotros necesitamos ser alimentados. Él unge nuestras cabezas con su aceite, con ese aceite del Espíritu Santo que nos guía, que nos ayuda, que es nuestro ayudador, nuestro protector. Dejémonos guiar por ese pastor. Yo creo que esta noche nosotros hemos hablado de muchas razones por las cuales nosotros necesitamos al pastor, el pastor de los pastores. Y finaliza el verso 6 diciendo que ciertamente el bien y la misericordia, oigan qué lindo, me seguirán todos. No es solamente los lunes, los miércoles y los viernes y los domingos, no. Todos los días de mi vida. Y la otra promesa, que en la casa de Jehová moraremos por largos días. Cuando se finalizaba el banquete, el anfitrión ofrecía una escolta de guardaespaldas
para guiar a las personas hacia sus lugares, para ofrecerle todo lo necesario para el camino y su misericordia para perdonar sus faltas. Por eso David decía, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. No me faltará nada de lo que sea necesario. Y yo sé que la misericordia del Señor, si yo me humillo, Él limpiará mis faltas. No nos conformemos por ser invitados de paso en el banquete del pastor, de los pastores. Pertenezcamos al único corral que fue construido con su sangre y una cruz. Aleluya, gloria a Dios. Con eso fue construido el corral del pastor, con su sangre preciosa y una cruz. Vayamos a ese banquete especial, no nos los perdamos. Bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero, como dice Apocalipsis 19:9. Estemos preparados. Las ovejas del pastor moraremos por largos días, eternamente en gloria. La verdad es que el Señor nos ayude a entender ¿por qué necesitamos al pastor de los pastores? ¿Por qué necesitamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador? Señor, yo te doy gracias. Gracias por las palabras que me has permitido compartir, Padre, con cada uno de mis hermanos y amigos en esta noche. Ayúdanos a que nosotros no pongamos los pies fuera del corral tuyo. Señor, que si estamos dentro, permanezcamos, porque tu vara y tu cayado nos infundirán aliento, aún en medio de las aflicciones más difíciles. Porque aún en presencia de nuestros enemigos, Señor, tú estarás ahí para guardarnos. Tú serás y eres el anfitrión perfecto en esa mesa que tienes preparado. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido la necesidad que tenemos de ti, Padre de la Gloria. Ayúdanos a tener discernimiento. Ayúdanos a ser ovejas mansas, ovejas sumisas, ovejas que estén con sus oídos atentas